tal? Video tutorial número 22 del curso de Python 3, en el que seguimos con nuestro caso de estudio creando un sistema de autentificación y autorización. Quedábamos en el anterior diciendo que para añadir usuarios necesitamos definir una nueva clase a la que llamaremos autentificador. Ahí es donde vamos a poder añadir nuevos usuarios con un nombre de usuario y una contraseña. Esto nos permitirá crear objetos user que insertaremos en un diccionario. Pero, ¿qué pasa si hay algún problema? Desde luego tenemos que diseñar un sistema para responder si alguien quiere incluir un nombre de usuario que ya existe en el diccionario. Si no lo hiciéramos así, sobreescribiríamos los datos de un usuario ya existente y el nuevo podría acceder a toda la información del anterior. A esto se le une la necesidad de control de las contraseñas, de los passwords, por ejemplo, el tamaño mínimo que debe tener o algún tipo de condiciones que deben de cumplir, como el incluir determinado tipo de caracteres, etc. Así que aquí es un buen ejemplo de donde llega la necesidad de utilizar excepciones en el flujo de nuestro programa. Así que antes de crear la clase autentificador, vamos a definir tres clases exception. Una a la que llamaremos username already exists, otra a la que llamaremos password to short, y las dos extenderán a out exception. Desde luego, llámales como quieras, pero se trata de funcionalidades muy comunes en multitud de programas y el usar nombres estándar facilita la reutilización y reciclado de clases ya creadas. Además, también hace mucho más comprensible el código para cualquier persona que lo lea. A la máquina le va a dar igual como le llames, siempre que cumpla con las leyes Python, desde luego, pero a los humanos que lo van a usar no. Y en el mundo de Python en general es muy cuidadoso respecto a esto. Aquí estamos en el editor, en el módulo out, tal como lo dejamos en el video tutorial anterior con la clase user. Vamos ahora a empezar definiendo nuestra clase exception base, a la que dijimos que íbamos a llamar out exception y que desde luego tiene que heredar de exception. Su método init va a requerir un username y tiene un parámetro opcional user. Este segundo parámetro debe ser una instancia de la clase user asociada con ese username y para empezar se inicializa como null. Este método init va a utilizar super para acceder a su método padre, como ya sabemos. Esto le aporta todas las funcionalidades con las que cuenta init de exception. Y el resto del método se limita a asignar username y user. Las otras dos excepciones que dijimos que íbamos a definir, las dos van a extender a out exception y simplemente necesitan informar a la clase que las llame de una circunstancia excepcional que se produzca. Así que no es necesario añadir ningún método excepcional en ellas. Usamos pass, que también ya conocemos. Ahora sí, empezaremos con el autentificador. Por las razones que dije antes, vamos a llamarle Authenticator, nombre con el que lo encontrarás en multitud de clases de este tipo en programas Python, lo que hace que incluso dentro de esta invasión de términos anglosajones que sufre nuestro idioma, muchos le llamen en castellano autenticador, término que no reconoce la Real Academia de la Lengua. Sí reconoce autentificador. Esta clase va a tener dos métodos. Su objetivo principal es el de mapear, el de asignar nombres de usuarios a objetos user. Así que en su función init, en la función de inicialización, empezaremos creando un diccionario. Es, como ves, lo único que vamos a hacer en init, la creación de ese diccionario donde se irán almacenando los usuarios.
Su otro método es el que nos va a permitir añadir usuarios. Vamos a llamarle add_user. Su función principal será la de crear una nueva instancia del objeto user y añadirla al diccionario. Pero antes de hacerlo va a tener que comprobar las dos condiciones de excepción que definimos, la del tamaño de la contraseña y la de los usuarios previamente existentes. Aquí podríamos ampliarlo lo que quisiéramos, pero tal como lo definimos nosotros, tendrá que comprobar si existe el nombre de usuario, y si el usuario, vamos a ponerle 6 caracteres como mínimo, si cumple con esta condición. Si alguna de ellas no se cumple, pues lanzará la excepción. Si se cumple, en ese caso, crear una nueva instancia del objeto user y la añade en el diccionario. Bueno, he dicho hace un momento que el Authenticator tiene dos métodos, tiene estos dos métodos, el init y el método que va a permitir añadir usuarios, pero también dentro de Authenticator vamos a incluir el método para poder hacer el login y también el método para comprobar si un usuario está logueado o no. Van también dentro de esta clase. El método login es un buen ejemplo de para qué sirven las excepciones. De entrada, loguearse podía ser tan sencillo como que el método devolviera simplemente true o false, pero eso haría que cualquiera pudiera loguearse poniendo cualquier dato. Así que para que eso no ocurra, vamos a tener también que utilizar en este método excepciones mediante el uso de try_except. En este código, en el primer try_except, va a comprobar si existe el usuario o no, si existe el nombre de usuario que se pasa. Si no, pues lanzará una excepción invalid username. Y en segundo lugar, usa setPassword para comprobar si coincide el nombre de usuario con la contraseña. Si no es así, lanza una excepción invalid password. Si pasa los controles de las excepciones, entonces pondrá user is logged in en true, porque a partir de ese momento el usuario está logueado, y devuelve login true también. Desde luego aquí invalid username, invalid password dan error porque no las hemos definido aún. Así que vamos aquí donde hemos puesto las excepciones y añadimos dos excepciones más. Invalid username, invalid password. Y dentro de esta clase, como decíamos, nos queda el método que nos va a permitir comprobar si un usuario está logueado o no, que vamos a llamar isLoggedIn. En este caso, aunque se podría utilizar una excepción, sería una redundancia, no es necesario, ya que es suficiente con que nos devuelva true o false para comprobar si el usuario está logueado o no. Por último, vamos a añadir una instancia de Authenticator, de la clase Authenticator, ya por defecto dentro de nuestro módulo, para que el código del cliente pueda acceder aquí fácilmente. Observa que se trata de una instancia a nivel de módulo, no de clase, así que lo escribimos así. Al encontrarse a nivel de módulo fuera de cualquier clase, hará posible que se pueda acceder a la variable Authenticator simplemente escribiendo Authenticator, que es lo que tendremos que utilizar. Pues seguimos avanzando con nuestro proyecto. Lo que nos queda ahora por crear es la clase autorizador, que es la encargada de controlar, mapear los permisos de los usuarios. Será lo que hagamos en el próximo vídeo tutorial para terminar prácticamente ya el proyecto. Por hoy nada más, quedamos aquí. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.